Agradezco la invitación a las autoridades. Vamos a hablar de la situación de coexistencia entre catarata y diabetes. Para los que no conocen, ese es el símbolo internacional de la diabetes. Muchas veces los oftalmólogos, cuando tenemos esta coexistencia de situaciones, nos fijamos solo en la catarata, en el cristalino, y nos olvidamos que hay que anteponer la situación del paciente, en este caso la diabetes, porque hay que tener una serie de consideraciones precisas y específicas en la diabetes para que esa cirugía de cristalino llegue a buen puerto. Bueno, ya lo vimos, la prevalencia alrededor de 8% en la Argentina, 8 millones de diabéticos, mismo número de pacientes en riesgo, es decir, con síndrome metabólico, insulinoresistencia. 50% de los diabéticos argentinos no sabe que tiene diabetes. La catarata es una causa importante de déficit visual en ellos. En los diabéticos las cataratas progresan más rápido y se hacen sintomáticas a edades más tempranas de la vida. Y la cirugía de catarata en los diabéticos es de 3 a 5 veces más frecuente que en los no diabéticos. Dentro de la población con diabetes, la catarata prevalece en las mujeres, sobre todo arriba de los 65 años, y la proteinuria se encontró como un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes. Lo que hablábamos recién, el envejecimiento poblacional, la obesidad, el sedentarismo, el tipo de alimentación actual llevan a que cada vez haya más diabetes, y si cada vez hay más diabetes, cada vez vamos a tener más cirugías de catarata en diabéticos. Sabemos que están íntimamente relacionados la catarata y la diabetes, entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener al operar a estos pacientes? La vamos a dividir en prequirúrgicas, intraquirúrgicas y postquirúrgicas. Dentro de las consideraciones prequirúrgicas, bueno, un examen completo, saber tipo de diabetes y duración, control glucémico metabólico, y muy importante, saber y conocer cómo están los factores de riesgo generales para progresión de la retinopatía diabética. Los más importantes, el nivel de colesterol, la tensión arterial, la presencia de enfermedad coronaria carotidia, enfermedad renal y neuropatía. Y dentro del oftalmológico es clave en los diabéticos saber qué agudeza visual potencial tienen, hacerle una interferometría, un LOTMAR. Es importante evaluar el endotelio, son pacientes que tienen endotelios débiles, ver si tiene gutas o no, o se disponen de recuento endotelial mucho mejor. Ver el tamaño y la dilatación de la pupila, generalmente son pupilas rebeldes, son pacientes que les dilata poco la pupila. Observar el ángulo, si no hay neovascularización en él y en el iris, hacer gonioscopía. En el OVI, clave, ver si hay retinopatía diabética y qué grado de retinopatía diabética tiene. Y lo más importante, ver si hay o no edema macular diabético. El edema macular diabético es el factor clave en el resultado visual de los pacientes que se operan de catarata con diabetes. La función visual del otro ojo, los antecedentes de glaucoma neovascular o láser o cirugía retinal previo, y si el otro ojito está operado, ver qué resultado quirúrgico tuvieron en el otro ojo es clave. Si un diabético anduvo bien en una cirugía, es probable que en el otro las cosas también salgan similar. Hay que saber qué le causa la disminución en la agudeza visual al paciente. ¿Es la catarata? ¿Es la retinopatía diabética? ¿Es el edema macular diabético? Si se puede diferenciar que es la catarata, otra cosa importante es determinar el grado de catarata y lo más importante, correlacionar la catarata con la agudeza visual. Si este paciente con catarata cortical o este con una nuclear o 2 cruces normal ve cuentadedo, si nace fondo de ojo ya sabemos que tiene retinopatía o tiene edema macular. Si este paciente con una subcapsular posterior importante, una nuclear más dura, ve cuentadedo, bueno, evaluemos la retina, pero justifica, perdón, ¿qué pasó? Justifica esa catarata, esa agudeza visual tan baja. O sea, siempre correlacionar la catarata con la agudeza visual que tiene. Hay casos en los cuales esa diferenciación no se puede hacer. Hay casos por problemas combinados. Tiene la catarata, tiene retinopatía, tiene edema macular. Bueno, ahí se ve. Hay veces que hay que sacar la catarata para poder evaluar la retina en esas cataratas blancas o esas maduras que no dejan ver. O hay veces que se puede programar una cirugía combinada, haciendo la cirugía de catarata y la de la retina. Hoy por hoy, 2012, ya hace algún tiempo, hay un cambio en la actitud con respecto al momento de cuándo operar de catarata a un paciente diabético. Antes se los operaban cuando la función visual era muy mala, con baja agudeza visual. Los diabéticos tienen mayor riesgo de todo, de edema corneal por mal endotelio, de inflamación postquirúrgica, de elevaciones de la pío, hay fragilidad del epitelio pigmentario del iris, tienen IPEMA, tienen más opacidad de cápsula posterior, tienen riesgo de hemorragia vítrea y membrana epirretinal y tienen mayor riesgo de endoftalmitis. Todos los riesgos están aumentados. Y lo mismo, la cirugía la hacemos de catarata cuando la función visual no está tan deteriorada. ¿Por qué es eso?
Antes, en la época de la extracapsular, los estudios demostraban que solo el 10% de los pacientes que se operaban llegaban a agudezas visuales iguales o superiores a las 5 décimas. Entonces los cirujanos esperaban que la agudeza visual no sea tan buena por el riesgo que generaba la misma cirugía de catarata a una progresión de la retinopatía o del edema macular diabético. Hoy hay fuerte y creciente evidencia científica que respalda una intervención precoz en estos pacientes. El factor de riesgo más importante, entonces, asociado a pocos resultados visuales es el edema macular prequirúrgico. Evaluar bien las máculas de los diabéticos, angiografía y sobre todo con el OCT ahora, y si hay edema macular diabético, tratarlo antes de la FACO. Una FACO no complicada no altera la evolución natural del edema macular diabético. Una FACO no complicada no altera la evolución natural de la retinopatía diabética. Si hay retinopatía diabética, la categorizamos y si requiere tratamiento, se lo panfotocoagula, se le hace el antiangiogénico, lo que corresponda a ese caso. Usar siempre antibióticos tópicos previos, hay mayor riesgo de infección, son pacientes que no son inmunocompetentes. Usar los antiinflamatorios previos, ketorolac con epafenac, sabemos que son pacientes que tienen más actividad inflamatoria y que dilatan poco, entonces un AINE previo no va a servir para las dos cosas, para que mejoren y mantengan mejor la midriasis en la cirugía. Y la otra cosa, bueno, lo que descubrieron ahora D'Alessandro Pellegrino y Silvia Rossetti, es que los AINES, sobre todo el ketorolac, le rompen ese biofilm que tiene el estafiloepidermidis, entonces sería un factor protector para una eventual endoftalmitis en la cirugía. La incisión, antes decían, no, pacientes diabéticos hay que operarlo por incisión escleral, porque se creía que, o estaba demostrado en realidad, que una incisión escleral tenía más, la incisión corneal tenía más tasa de endoftalmitis que la escleral. Pero eso era cuando se comparaban incisiones corneales grandes, de 3,2 más milímetros. En la actualidad se acepta que una microincisión de 2,2 milímetros en córnea clara o más chica, la tasa de endoftalmitis es similar que en una incisión escleral. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros en la actualidad es, en el 100% de los casos, microincisión por córnea clara de 2,2 milímetros en el eje curvo del paciente. La diabetes, la dilatación pupilar, decíamos, es más difícil, el mantenimiento de la misma es desafiante en la cirugía. Paso 1, usar bien las gotas. Hay que enseñarle al personal del quirófano a dilatar a los pacientes. Tropicamida más fenilefrina y ciclopentolato. 3 gotas, 2 gotas, 3 gotas, 2 gotas, 4 ciclos y el paciente dilata. Si así no dilata, en la cirugía se pueden hacer stretching, ganchos o anillo de Maloguin. El anillo de Maloguin les recomiendo, lo compramos hace 6 meses, creo que todavía lo usamos una vez o ninguna, pero entra por una sola incisión, entonces evitamos esto, dejar el ojo como un colador, haciéndole 4 paracentesis para los ganchos, más la incisión principal, más la paracentesis del chopper. Entonces con esto entra por la misma incisión. ¿Y por qué es importante? Porque los diabéticos tenemos el riesgo de la endoftalmitis, entonces cuanto menos incisiones hagamos es mejor. Cirujanos expertos pueden lanzarse a la aventura de operar por pupilas tan chicas, y esto es, miren, un OCT, que me lo hizo creo que Leo Guardia, a nivel de una paracentesis, miren cómo quedan. Si hemos dicho que hay mayor riesgo de infección, son pacientes que tienen mal endotelio, evitemos hacer incisiones innecesarias. Por eso creo que para dilatar, hoy por hoy lo más recomendable es el anillo. No es nada barato el Maloguin, pero se lo consigue. No manipular en la cirugía excesivamente el iris porque tiene un epitelio pigmentario frágil y genera inflamación postquirúrgica, y aparte si tiene neovasos puede sangrar y hacerle un IPEMA intraquirúrgico. Teñir, preferible que sobre y no que falte la tinción, o sea que, perdón. Entonces siempre que sea necesario poner tinción. La cápsula regia hacerla grande, no es como el caso de la... No tengo el cursor. Bueno, no importa. No es como el caso de acá de la izquierda, en que quieren una cápsula rexi de 5 con un buen overlap para poner un multifocal. Acá hay que hacer cápsula rexi 5,75, 6, trabajen cómodo. Va a prevenir la fimosis capsular, que eso es más frecuente en los diabéticos. Permite poner lentes de óptica más grandes y facilita la visualización retinal posterior. Son pacientes que después siempre va a haber que hacerle fondo de ojo o eventuales aplicaciones de láser o cirugía retinal, entonces es mejor poner lentes más grandes. Hidrodisecciones de laminación cuidadosa, sobre todo si tiene una vitrectomía previa, si anduvieron Javier o Pedrito antes con el paciente, quizá tiene un toque capsular, así que hay que tener cuidado, y la zona puede estar debilitada. Y la técnica de FACO, hacerla abajo para evitar daño al endotelio.
La frase de abajo yo creo que es una realidad, el equipo de FACO influye mucho, los FACOs nuevos, los resultados en la córnea, sobre todo en pacientes así, son distintos, y un buen pulido de cápsula para prevenir la opacificación capsular que también está aumentada. El tipo, material y tamaño de lente, crítico en los diabéticos. No creo que sean pacientes candidatos a ahorrar en lentes hindúes, cortitos de 12 y 5 de óptica, pongamos lentes de acrílico grandes, 3 piezas, monopiezas, grandes de 13 por 6, que estiren bien el saco capsular. Ni hablemos de lo de silicona, contraindicados por la unión al aceite, por la inflamación que generan y demás. O sea que es verdad que estos lentes son más caros que estos, pero en estos casos prima poner un buen lente. Y no nos olvidemos de la extracapsular en situaciones, núcleos muy duros, gutas, pseudodefoliaciones severas. Por lo general los pacientes que tienen algunas de estas características son estos, son combinados. Tiene pupila chica, tiene pseudo, tiene la zónula débil, tiene guta. Entonces, en esos casos la extracapsular puede evitarnos un dolor de cabeza. Y bueno, evaluar FACO-vitre combinada en casos de hemovitrio, retinopatía diabética, proliferativa, de retraccional. Los resultados visuales entre cirugía única y cirugía combinada, FACO y en segundo tiempo vitrectomía son similares. Hay algunos trabajos como ese que sugieren que el riesgo de glaucoma neovascular aumentaría levemente en la cirugía combinada que en la cirugía subsecuente. Numerosos estudios confirman que la presencia y la severidad de la retinopatía diabética y el edema macular prequirúrgico son los factores claves y que marcan el resultado visual del paciente. Una agudeza visual pobre prequirúrgica es un factor de riesgo para un pobre resultado. Edad, sexo, tipo de diabetes, colesterol, proteinuria, hemoglobina glicosilada no se asocian con resultado visual bajo. Son importantes, pero no se asocian. La severidad de la retinopatía diabética al momento de la extracción del cristalino es un factor importante. En la época de la intracapsular y la extracapsular, los estudios demostraban que la cirugía de cristalino generaba progresión en la retinopatía diabética. En cuanto a la FACO, al comienzo hubo una controversia, pero actualmente se sabe que cuando progresa una retinopatía diabética después de una FACO es por el curso natural de la enfermedad, no por la cirugía en sí. Hay factores quirúrgicos y demográficos que asociados pueden ser influyentes en la progresión de la retinopatía diabética. Esos son un mal control metabólico, sexo masculino y cirugías con tiempo quirúrgico largo. Ahí sí pueden favorecer que progrese. El edema macular clínicamente significativo no cambia antes y después de la cirugía. Inicialmente se reportaba que había mucho edema macular diabético postquirúrgico después de la cirugía de cristalino, pero después también se evaluó que de ese 56% de edema macular detectable en el primer año, el 50% resolvía espontáneamente a los 6 meses y el 75% al año. Entonces, el edema macular va independiente de la FACO. La FACO no altera la evolución natural del mismo. Distinto es si el paciente tiene edema macular al momento de la FACO. Ahí sí hay que tratarlo y después operar el cristalino. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de opacificación, hacer una capsulotomía con jack grande, porque es un paciente que después puede requerir una vitrectomía o aplicación de láser, pero hacerla solo cuando genere baja en la visión, porque tiene el riesgo de hacerle un jack y que se desencadene un edema macular, no un edema macular diabético. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de inflamación por quirúrgica, por eso yo recomiendo usar acetato de prednisolona y el AINE que le guste durante 4 semanas. Inundarlos a corticoides y AINE 4 semanas en el postquirúrgico. De la endoftalmitis, bueno, lo único que hay que destacar en los pacientes diabéticos con respecto a los no diabéticos es que el resultado visual es peor. Solo el 50% de los diabéticos que hacen endoftalmitis llegan a la 2/10 de visión y casi un 80% de los no diabéticos, si hacen una endoftalmitis y se siguen las pautas del IBS, llegan a las 2/10 de visión. Conclusiones: los diabéticos tienen riesgo aumentado de todo. La verdad que los diabéticos cada vez son más, entonces cada vez vamos a operar más diabéticos. Los resultados visuales en los diabéticos han mejorado mucho en los últimos años. Creo que es base de eso es que se realice un mejor diagnóstico y tratamiento del edema macular y la retinopatía diabética prequirúrgica. Hay un nuevo enfoque en la intervención temprana de la catarata en los diabéticos, lo que hablábamos que la FACO no complica la evolución natural de las enfermedades,
y a pesar de que los pacientes diabéticos representan un desafío único para los que operamos cristalino, conociendo y evaluando el caso, planificando las estrategias que ameritan estos pacientes, disponiendo de buenas herramientas, bueno, esta es una excelente herramienta, una buena herramienta, se pueden conseguir muy buenos resultados como acá, o como el que va a conseguir Racing de Subeldía este año, que viene para campeón. Gracias. Esos colores son por Racing, no por Atlético, ¿no?